Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los debates más candentes de la educación. Uno que de verdad divide las aguas, la enseñanza explícita. Y para entender por qué genera tanta pasión, vamos a hacer algo un poco diferente. En lugar de dar una definición de manual, vamos a explorar las 5 críticas más comunes que se le hacen. Y para eso nos basamos en una serie de artículos de Greg Ashman para la publicación Filling the Pale. Nuestra misión es ver qué hay detrás de cada crítica y, bueno, qué respuestas nos ofrecen estas fuentes. Es que es un tema que nos toca a todos, porque pues todos hemos estado en un salón de clases. Y el debate siempre parece reducirse a 2 polos. ¿El profesor debe guiarte paso a paso o es mejor que el estudiante explore y descubra por su cuenta? Lo interesante de los textos que tenemos hoy es que nos permitan analizar con lupa la evidencia detrás de una de esas posturas, la de la guía paso a paso. Exacto. Empecemos entonces por la crítica que, para mí, es la más intuitiva, la que más he escuchado, que la enseñanza explícita solo sirve para memorizar datos, que es pura repetición y que no fomenta una comprensión real, profunda de las cosas. Aquí es donde la conversación se pone buena, porque la evidencia que presenta Ashman apunta justo en la dirección contraria. Menciona, por ejemplo, el proyecto Follow Through. ¿El proyecto Follow Through? Sí, fue un experimento educativo gigantesco en Estados Unidos. Y los resultados son sorprendentes. Los métodos de instrucción explícita y guionada, como uno llamado instrucción directa, no solo no se quedaron atrás, sino que obtuvieron resultados iguales o incluso mejores en tareas complejas, como la resolución de problemas matemáticos. Vaya, o sea que la data dura no respalda para nada esa idea tan común de que solo sirve para memorizar. De comprensión es increíblemente resbaladizo. ¿Cómo mides si alguien comprende de verdad? Lo fascinante es que, cuando los psicólogos educativos intentan hacerlo, muchas veces terminan evaluando algo que llaman conocimiento conceptual. Y la paradoja es que a veces la única forma de demostrar que tienes ese conocimiento es, recitando una definición de memoria. Claro, caes en un círculo vicioso. Para demostrar que entendiste, tienes que memorizar la definición de entender. Exactamente. Por eso Ashman usa una analogía que me parece brillante para explicar esto. Dice que distinguir entre conocimiento y comprensión es como distinguir entre ladrillos y una casa. El conocimiento son los ladrillos, la materia prima indispensable con la que construimos el pensamiento. Si la enseñanza explícita es el método más eficiente para entregar esos ladrillos, entonces por lógica es el camino más eficaz para construir la casa de la comprensión. Me gusta mucho esa imagen. En las fuentes también se menciona la historia infantil Fish is Fish para hablar de la teoría del constructivismo. En el cuento, un pez se imagina a las personas como si fueran peces, caminando sobre sus aletas, porque es la única forma que tiene de interpretar el mundo basándose en lo que ya conoce. Justo. Y la teoría es poderosa. Claro, todos conectamos lo nuevo con lo que ya sabemos. El problema, según argumenta Ashman, es la conclusión que a veces se saca de ahí. Que necesitamos tener una experiencia directa, personal, para aprender cualquier cosa. Pero la idea de construir sobre lo que ya sabes suena muy lógica, ¿no? ¿Por qué sería un error llevarla al extremo? Porque ignora la herramienta más increíble que tenemos como especie, el lenguaje. Los seres humanos tenemos esta capacidad, casi mágica, de transmitir ideas abstractas y complejas a través de palabras. Con metáforas, en novelas, no necesitamos caernos de un edificio para entender la gravedad. Insistir en que los estudiantes deben redescubrirlo todo por su cuenta es como tener un superpoder y negarse a usarlo. Es un desperdicio de tiempo de clase valiosísimo. Entiendo el punto sobre el conocimiento como base para la comprensión, pero me surge una duda. Si les damos todo tan masticado, digamos, con explicaciones directas, ¿no corremos el riesgo de apagar la chispa creativa? ¿Qué dicen las fuentes sobre la crítica de que este método mata la creatividad y el pensamiento crítico? Esa es la segunda gran crítica, y está totalmente conectada con la primera. La idea de que reprimimos el análisis, la evaluación, la creación. Todo lo que la famosa taxonomía de Bloom llama habilidades de orden superior. Pero aquí los artículos señalan una falla de lógica fundamental que a veces se llama la falacia nominal. La falacia nominal. ¿Qué es eso? Es la idea de que solo porque le ponemos un nombre a algo, como análisis,
Creemos que es una habilidad única, general y transferible. Pero si lo piensas, analizar un poema de Neruda no tiene casi nada que ver con analizar un reporte financiero. No son las mismas habilidades mentales en juego. O sea que no existe un músculo del pensamiento crítico que se pueda entrenar en el gimnasio para después usarlo en cualquier lado. Exacto, no es un músculo genérico. Y aquí se apoyan mucho en el trabajo del investigador Dan Willingham, quien argumenta que el pensamiento crítico es específico del dominio. Ser un genio pensando críticamente sobre historia no te convierte automáticamente en un pensador crítico sobre física. Son dominios de conocimiento distintos. Y lo mismo pasa con la creatividad. Ashman cita la definición de Ken Robinson. La creatividad es el proceso de tener ideas originales que tienen valor. Y para que una idea tenga valor en un campo, necesita saber mucho de ese campo. Espera, esto me suena un poco problemático. Si todo es instrucción explícita y se necesita tanto conocimiento previo, ¿en qué momento los estudiantes aprenden a pensar por sí mismos? Parece que solo estamos creando buenos seguidores de instrucciones, no pensadores críticos o creadores. Esa es la clave y la concepción errónea más común. Las fuentes insisten en que una enseñanza explícita bien aplicada no termina con la explicación del profesor. Ese es solo el comienzo. El proceso completo se llama liberación gradual del control. Empiezas con una explicación muy clara, con modelos y práctica guiada, pero el objetivo final es siempre que los estudiantes puedan hacer tareas complejas de forma autónoma. Escribir un ensayo, resolver un problema nuevo, crear un proyecto. La idea no es reemplazar esas habilidades de orden superior, sino construir el cimiento sólido de conocimiento que necesitan para poder florecer. Esa idea de liberación gradual suena a que el docente tiene un rol muy activo y profesional, pero choca con otra crítica muy fuerte, que este método es como una receta de cocina que le quita toda la autonomía al profesor, que los convierte en meros robots que entregan un guión. Sí, es la crítica sobre la autonomía docente. Y aquí los artículos plantean una pregunta casi moral y es bastante directa. ¿Qué es más importante? ¿La libertad del docente para diseñar sus clases como quiera? ¿O el derecho del estudiante a recibir la instrucción que la evidencia demuestra que es más eficaz? Ok, pero ese argumento moral suena un poco duro. ¿Acaso la experiencia y el juicio profesional de un docente no cuentan? Decir que la balanza moral se inclina hacia la eficacia podría interpretarse como una falta de respeto a la profesión. Es un punto válido, y la respuesta que se ofrece es más sutil. No se trata de eliminar el juicio profesional, sino de redefinir lo que significa la autonomía y la creatividad en la enseñanza. Y se usa la paradoja de la restricción, la idea de que la creatividad no florece en el vacío absoluto, sino dentro de ciertos límites. Ashman da dos analogías geniales. Una son los utensilios de cocina de la marca Alessi. Son objetos de diseño increíblemente creativos, pero nacen de una restricción fundamental. Tienen que servir para cocinar. ¡Qué buena analogía! Nunca lo había pensado así. Es como decir que las reglas del ajedrez no limitan al gran maestro, sino que le dan el marco para crear jugadas geniales. La creatividad necesita un lienzo. Justamente. La otra analogía es el soneto en la poesía. Una estructura súper rígida, 14 versos, una rima específica, que ha sido el vehículo para algunas de las obras de arte más sublimes de la historia. La restricción no ahogó la creatividad, la canalizó. Si conectamos esto con el panorama general, la propuesta es redefinir la autonomía profesional. Quizás la verdadera autonomía no es hacer lo que cada uno quiera a puerta cerrada, sino que la profesión misma, como colectivo, decida sus estándares basándose en la mejor evidencia disponible, como hacen los médicos o los ingenieros. Se menciona el ejemplo de la conferencia Research Ed en Santiago de Chile, donde son los propios educadores quienes toman las riendas de su desarrollo profesional. Eso es autonomía. Entiendo el punto de la profesionalización, pero parte de ser un profesional es adaptarse a la realidad. Y la realidad es que cada estudiante es un mundo. ¿Cómo puede un método tan estructurado funcionar para todos por igual? Me parece el punto más difícil de defender, el de la diferenciación. Y las fuentes lo abordan de frente. La primera respuesta viene de la ciencia cognitiva. Citando a Willingham otra vez, se nos recuerda que, aunque hay muchas diferencias superficiales entre las personas, los mecanismos básicos de cómo aprendemos son prácticamente universales.
Todos tenemos una memoria de trabajo con capacidad limitada y una memoria a largo plazo casi infinita. Esos principios no cambian de un estudiante a otro. Eso es contraintuitivo. Uno pensaría que justo los estudiantes con más dificultades, por ejemplo, necesitan algo completamente diferente. Y resulta que la evidencia muestra lo contrario. Una revisión sistemática de estudios de 2021 encontró un respaldo abrumador para la instrucción explícita y sistemática en estudiantes con discapacidades. Para ellos, la respuesta no suele ser un método radicalmente distinto, sino en todo caso, más de lo mismo. Más estructura, más claridad, más práctica guiada. ¿Y qué pasa con la idea de diferenciar, de darle a cada grupo de alumnos una tarea distinta según su nivel? Ahí está el problema. En la práctica, como señalan los artículos, esa diferenciación a menudo significa que el profesor divide su atención entre 3 o 4 grupos que hacen cosas distintas. Es increíblemente difícil de gestionar, y una revisión de 2020 concluyó que no hay evidencia sólida que demuestre que funciona. Peor aún, a veces se basa en ideas ya desacreditadas, como la de los estilos de aprendizaje. Entonces, lo que Ashman propone es que la diferenciación real no es dar 20 tareas distintas, sino ajustar la enseñanza en vivo para toda la clase, según lo que estás viendo en el momento. Exacto, es una diferenciación en tiempo real. En lugar de predecir quién va a tener problemas, enseñas explícitamente a todos y usas preguntas y chequeos constantes para ver quién no está entendiendo. Y ahí intervienes, ahí das apoyo extra, pero sobre la misma lección. Ajustas la enseñanza basándote en la evidencia que recoges al momento, no en suposiciones. Ok, la lógica es sólida, pero seamos sinceros. La descripción del método suena aburrida. Filas de alumnos escuchando en silencio a un profesor. ¿Cómo puede eso no matar la motivación? Llegamos a la última gran crítica. Es la crítica del aburrimiento, la desmotivación. Y para responderla, Ashman cuenta una anécdota personal que es muy gráfica. Relata que una vez fue a una sesión de tiro al plato, a dispararles a esos discos de arcilla. Ah, sí, lo he visto. Parece difícil. Lo fue para él. Falló el primero, el segundo, todos. Cuenta cómo después de fallar una y otra vez, su confianza se fue al suelo y llegó a la conclusión de que esa actividad era estúpida y sin sentido. Y remata diciendo: así es exactamente como se sienten muchos estudiantes con las matemáticas. ¡Uf! ¡Qué historia tan potente! Todos nos hemos sentido así alguna vez, ¿no? Cuando algo no te sale y simplemente lo abandonas porque decides que no es para ti. Claro, y esto nos lleva a una idea central sobre la motivación. Solemos pensar que la motivación es la causa del éxito, que primero tienes que estar motivado para poder aprender. Pero mucha evidencia psicológica sugiere que la flecha apunta a menudo en la dirección opuesta. El éxito es el que alimenta la motivación. El fracaso constante es lo que de verdad desmotiva a cualquiera. Por lo tanto, un método de enseñanza que maximiza las probabilidades de que los estudiantes tengan éxito será, a largo plazo, el más motivador. O sea que le damos la vuelta a la tortilla. No es motívate para tener éxito, sino ten éxito para motivarte. En las fuentes se menciona algo de psicología evolutiva que lo explica muy bien. Sí, esto es fascinante. Se basa en el trabajo de un psicólogo evolutivo llamado David C. Geary. Él distingue entre habilidades biológicamente primarias y secundarias. Las primarias son las que hemos evolucionado para aprender casi sin esfuerzo, por inmersión. Hablar nuestro idioma, reconocer caras, movernos. Estamos programados y motivados para aprenderlas. Claro, eso lo explica todo. Nadie necesita un curso para aprender a hablar, pero sí para aprender a leer. Nuestro cerebro no viene con el software de álgebra preinstalado. Exactamente. La lectura, la escritura, el álgebra, son inventos culturales muy recientes. Son habilidades biológicamente secundarias. No estamos programados para aprenderlas de forma natural y, por lo tanto, no podemos esperar que los estudiantes sientan una motivación intrínseca y espontánea por ellas. Necesitan instrucción formal y explícita. La buena noticia es que si esa instrucción es eficaz y la evidencia apoya que la enseñanza explícita lo es, genera éxito, y ese éxito es el que crea un círculo virtuoso que enciende el motor de la motivación. Vaya recorrido. Desmontamos las 5 grandes críticas una por una. Lo que parece quedar claro, según lo que presenta Ashman, es que muchos de estos argumentos en contra parten de una idea un poco caricaturesca de lo que es la enseñanza explícita y de supuestos sobre cómo aprendemos, sobre la creatividad o la motivación que no siempre se sostienen cuando los miras de cerca. Totalmente. El hilo conductor que une todas las respuestas es una idea simple pero poderosa.
Tener una base sólida de conocimiento no es el enemigo de la creatividad o del pensamiento profundo, es su requisito indispensable. Volviendo a la primera analogía, no puedes ser un arquitecto creativo si no tienes ladrillos. Una enseñanza eficaz se trata, en gran medida, de darles a los estudiantes esos ladrillos de la forma más clara y eficiente posible, para que luego ellos puedan empezar a construir sus propias catedrales. Las fuentes se centran mucho en las decisiones de los docentes y del sistema educativo. Pero me quedo pensando en algo. Si el éxito es un motor tan potente de la motivación, como vimos al final, esto deja una pregunta interesante para quien aprende por su cuenta. ¿Cómo podría cambiar esto la forma en que abordamos aprender algo nuevo? Ya sea un idioma, un instrumento o una habilidad profesional. Quizás la estrategia más inteligente no es lanzarse de inmediato a proyectos creativos o del descubrimiento, sino diseñar deliberadamente pequeños éxitos alcanzables al principio, solo para construir ese impulso inicial y engañar a nuestro propio cerebro para que se motive. Gracias por acompañarnos.